Hola amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos en el jueves 30 de julio y ya estamos listos para aprender este día justo con nuestras invitadas sobre el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, el cual es gracias a Ultra 12 Flex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Flex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Flex presenta. Muy bien, este día vamos a estar aprendiendo el desarrollo del lenguaje infantil. Cómo es que se da, en qué momento, qué es lo normal, lo anormal, cuántas palabras, en fin, todo lo que usted necesita saber. Y si usted desea preguntar, ya sabe por dónde, pero veamos la cápsula y luego les comento con quiénes estaremos enlazadas. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Flex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Flex presentó. El desarrollo del lenguaje infantil es el proceso cognitivo por el cual los seres humanos hacen uso de sus capacidades lingüísticas innatas, aprendiendo a comunicarse usando el lenguaje natural de su entorno. Este desarrollo surge por imitación. Los niños imitan los movimientos que hacen sus padres cuando hablan, siendo el primer lenguaje de un bebé los balbuceos, sonrisas, llantos y otros sonidos que expresan básicamente sentimientos o necesidades. Luego, poco a poco va adquiriendo un lenguaje más fluido hasta llegar a la comunicación verbal propiamente dicha. Es durante los primeros años de vida cuando los niños desarrollan maratónicamente habilidades fundamentales, físicas, fisiológicas y sociales. Por esa razón es importante estimular su aprendizaje para que su desarrollo sea normal y evolutivo, teniendo siempre en cuenta sus capacidades o ritmos de aprendizaje. Acompaña a los especialistas invitados de hoy para conocer todo lo referente a este interesante tema. Interesante, ¿no? Así que de eso vamos a estar hablando este día y ya tenemos listas enlazadas desde sus casas de clínica cada una a la licenciada Vanessa Chica, nuestra fisioterapeuta infantil, y a la doctora Carla Flores Vaquerano, neuróloga pediatra. ¿Cómo está, Carlita? Buenas tardes. Buenas tardes, Elisa. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros televidentes en este importante tema que vamos a desarrollar. Excelente, muchísimas gracias Carla por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, por aceptar usted nuestra invitación. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo está, doctora? A todos deseándole que tengan provecho en su casita también y muy contenta de estar compartiendo un tema tan importante, más ahora en esta situación que estamos pasando, para apoyar y cómo podemos apoyar a nuestros niños desde casita a través de la distribución del lenguaje también. Bueno, realmente esto que dice Vanessa es muy real, es una forma de apoyar, porque saben, se han dado cuenta que ahora hay muchas mamás nuevas que su embarazo los últimos meses lo pasaron, bueno, en cuarentenadas, muchas que van a pasar todo el embarazo en su casa porque definitivamente no van a regresar a trabajar y van a regresar hasta después del posparto. Por lo tanto, estos son pancitas que no vamos a ver en persona en el mejor de los casos y son niños que no vamos a conocer hasta que ya puedan salir. Entonces es bien difícil porque la mamá tiene que aprovechar este tiempo para aprender todo lo que necesite saber, todas estas herramientas. O sea, no es de estar aquí estoy encerrada, sino aprovechar ese tiempo, aprender, leer, preguntar, conocer, para poder ayudar a su bebé, porque luego va a tener mucho tiempo también para poder ayudarle en el desarrollo de cada una de esas funciones que tiene que desarrollar. Y el lenguaje es interesantísimo porque
uno piensa que los niños empiezan a hablar cuando empiezan a decir sus primeras palabras, pero en realidad los niños están grabando, ¿cierto, doctora Carlita? Porque los niños primero escuchan y aprenden, y después es que se sueltan con la lengua, ¿no? Así es, y el lenguaje no es únicamente la dimensión de hablar realmente, sino que el lenguaje, hay lenguaje verbal, lenguaje no verbal, el lenguaje escrito, la lectura, que todas estas son partes del lenguaje, no únicamente el desarrollar el habla, que es lo que nos diferencia pues de muchos otros seres vivos, ¿verdad? Que implica procesos de comprensión del lenguaje hablado, escrito, de los símbolos y también la expresión. Bueno, la verdad es que la expresión corporal, sí, ahí es donde decimos hasta los ojos hablan, ¿cierto? Así que todo eso es lo que vamos a estar hablando. Bueno, ¿a qué edad los niños comienzan a expresar cualquier tipo de lenguaje, Carlita? Bueno, empieza desde el nacimiento. La primera expresión del lenguaje del bebé va a ser el llanto. Esa es una manifestación ya de su lenguaje. Va a ser muy distinto el nacimiento de un bebé en el cual no exprese lenguaje, y tú como ginecóloga lo sabes, no estamos hablando realmente de un parto anormal, que el niño nació cansado. No, realmente hablamos de la fonética, de la expresión del lenguaje. Pueden haber muchas situaciones por las que el bebé no se exprese al nacimiento con el lenguaje, como pueden ser alteraciones faciales, malformaciones en su aparato fonoauditivo, muchas otras razones. Entonces, realmente la expresión del lenguaje empieza desde el nacimiento. Bueno, qué interesante, definitivamente, porque esa es la primera expresión entonces que tenemos con el mundo, el llanto, llamémoslo así. Bueno, Vanessa, entonces, ¿de qué forma nosotros estamos? Bueno, las mamás tienen que estar estimulando el día a día a sus bebés e ir conociendo todos estos tipos de lenguaje. Así es, doctora. Como lo mencionaba doctora Carla, es muy importante el reconocimiento de los diferentes llantos que va a expresar el niño desde el momento de nacimiento. La primera comunicación que que tienen los niños con la mamá, y también a través de los sonidos podemos estimularlos, el sonido del habla de la mamá, del habla del papá, el reconocimiento de las voces que le generan tranquilidad a nuestros niños en muchas ocasiones, y que también la mamá sabe cómo el niño va, digamos, cuando está llorando, sabe si tiene hambre, si tiene cólicos, si el niño tiene algún dolor, la mamá sabe por medio del llanto. Entonces, es la primera etapa que viven estos niños. En la primera etapa de 0 a 12 meses es muy importante estimularlos a través de sonidos de música relajante, pueden ser de música que tenga algún ritmo en específico, también no necesariamente solo música instrumental, doctora. Es muy, muy importante también que estimulemos a los niños a través del habla de la madre, porque genera esto en los niños mucha tranquilidad, mucha paz. También el llamarlos por el nombre desde el momento que nacen es muy importante. Bueno, antes del nacimiento es muy importante estimularlos y llamarlos ya por el nombre, hacer que los niños escuchen diferentes sonidos, por ejemplo, el sonido de la vaca, el sonido de la ovejita, imitar y hablarles muy de cerca, bueno, ahora con mucha más precauciones del caso, pero sí, hablarles y que ellos vean la expresión facial de la madre, la expresión o del padre o de los encargados. Entonces, digamos, cuando decimos una palabra en específico, digamos, decimos, si el niño se llama Luis, vamos a decir Luis, el niño vea en la boca de la madre la pronunciación correcta, aunque muchas veces tenemos que exagerar la motricidad de nosotros mismos del habla para que esto genere en el niño una imagen y ellos vayan imitando el sonido también. Bueno, muy interesante. A ver, Carlita, los órganos que están involucrados en el desarrollo del lenguaje infantil.
Pues como neuróloga solemos pensar que únicamente es cerebro, ¿verdad? El que interviene en el procesamiento y en la expresión del lenguaje, pero no es así. Los papis tienen que saber que no es únicamente el cerebro el que interviene. Tenemos, aparte del cerebro, muchas otras estructuras extracerebrales siempre en la cabeza, como puede ser el cerebelo y también el órgano fonatorio, incluyendo desde nariz, nuestra cavidad nasal, la cavidad bucal, lengua, faringe, pulmón, diafragma. Todos estos son órganos que van a intervenir en un correcto desarrollo del lenguaje oral en el niño. Ahora, hay algo que quisiera retomar que tú mencionabas y es muy importante, los papis que están ahorita en casa y que es muy poco probable que puedan acudir con regularidad a sus controles pediátricos. Lo importante de esto es que ellos puedan identificar qué es lo normal en el niño, qué cosas en su desarrollo de su lenguaje es normal, porque esto puede hacer que identifiquen tempranamente y busquen ayuda oportuna. Entonces me preguntaba, ¿desde qué momento empieza la expresión del lenguaje del niño? Desde el nacimiento, ¿verdad? Y hay ciertas edades, límites, por decirlo así, ciertos hitos o cosas que el niño tiene que ir alcanzando en determinada edad y que es importante que los papis lo conozcan porque así pueden exteriorizar esas dudas a su médico pediatra y dirigirlo lo más pronto posible a una intervención. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, a los 3-4 meses el bebé ya se tranquiliza con la voz de la mamá. Ahí nos está expresando una comprensión del lenguaje. En la manera del recién nacido, el bebé se va a tranquilizar con la voz de la mami y empieza a vocalizar sonidos. Alrededor de los 6 meses, los famosos sonidos guturales, ¿verdad? El gorgojeo, el grito, ¿verdad? El llanto cambia de un recién nacido al de un bebé de 6 meses. Alrededor de los 9 meses, muchos papis nos dicen, ya empezó a decir mamá, papá. Es una manera, sí, en la que está expresando su lenguaje, pero no es conocido como tal como el lenguaje bisílabo. Empieza a repetir mamá, mamá o papá, ¿verdad? Y lo hace de forma insistente. Alrededor de los 12 a 15 meses, el bebé, incluso antes, 9 meses, el bebé tiene que responder y voltear a su nombre, ¿verdad? Eso implica comprensión del lenguaje. Y expresión, incluso verbal, empieza con bisílabos, alrededor de 10 palabras a los 12 meses, y también expresión del lenguaje no verbal, por ejemplo, imita. Mami dice, diga adiós con la mano, él dice adiós con la mano, ¿verdad? Entonces eso implica la expresión y la comprensión de un lenguaje. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a ver ese avance de TN21 con Osvaldo Ruiz y ya volvemos con más de Salud TV. Viendo Salud TV. Hola amigos de Salud TV, soy la licenciada Catherine Campos. Mi enfoque es trabajar en todas las áreas en el área clínica. Este día quiero hablarles acerca del tema sobre los factores psicológicos de los trastornos de lenguaje en los niños. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces creemos que estos trastornos solo se presentan cognitivamente, es decir, que viene un mal funcionamiento del cerebro en el niño o porque alguna distorsión acerca de su físico, su mente, su cerebro, pero no, muchas veces los niños sí tienen la capacidad del habla, sí tienen la capacidad para poder desenvolverse perfectamente, pero muchas veces el ambiente no es el adecuado. Y no solo el ambiente, pueden haber ciertos traumas. Estos traumas pueden ser, por ejemplo, que juzguemos su forma de expresarse y hablar dentro de la casa, que en lugar de escucharlos dentro de la casa los estemos juzgando todo el tiempo por su forma de expresarse. También en el colegio, si los niños reciben bullying porque les cuesta pronunciar la R, porque tienen tartamudez o por otras situaciones del habla, también el niño puede retraerse y decidir mejor no hablar. Entonces podemos ver un niño también tímido al mismo tiempo que prefiere cerrarse y no comunicarse, cuando quizás no tiene ningún tipo de problema de lenguaje, ningún trastorno de lenguaje, pero el mismo ambiente hace que el niño no quiera hablar por violencia en la casa, por violencia en el colegio o por dificultades, por ejemplo, como tipo de abuso sexual
abuso de mayores, abuso verbal también, y muchas veces no nos damos cuenta cuando los estamos juzgando o criticando por su forma de expresar. Entonces no siempre es un trastorno del lenguaje, sino que también nosotros atribuimos a esta situación en su ambiente y espacio. Entonces podemos cooperar en esta situación. Esto ha sido todo por hoy. Espero que la información sea útil. Se despide la licenciada Catherine Campos en Enfoque en Área Clínica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con nuestro programa. Estamos hablando del desarrollo del lenguaje infantil junto con la doctora Carla Flores Baquerano y la licenciada Vanessa Chicas. Estábamos hablando entonces que todo el organismo va involucrado realmente, no solo es el cerebro, no solo es la boca, no solo, o sea, son los ojos, va todo, porque el lenguaje no solamente es hablar, sino también es expresar de diferentes formas con todo el organismo. Ahora, los hitos, ya sabemos que ese, como mencionó la doctora, los vamos a ir evaluando en el control del niño sano con el pediatra. Pero aproximadamente, ¿cuál es el número de palabras que tienen que comenzar a decir los niños según las edades, Vanessa? Bueno, según las edades, doctora, es muy importante que los papás también estén muy atentos, los padres de familia estén bien atentos a cuántas palabras dice mi hijo. Si ya, bueno, así como lo mencionaba la doctora Carla, que al inicio, antes de los 12 meses, él empieza como con jerigonzas o mamá, mamá, papá, papá. Bueno, mencionarles que papá usualmente es la palabra que dicen primero porque el fonema es más fácil, el fonema P es más fácil, no es porque prefieran a los papás, no, mentira, pero sí, es porque muchas veces, sí, pero dijo papá primero, yo soy la mamá, la que lo cuida, la que lo tuvo, pero sí, dicen papá primero porque el fonema P es el más fácil. Luego, a los 12 meses de edad, por lo menos, deben de decir entre 5 y 10 palabras. Entre 5 y 10 palabras que usualmente, por lo menos que se entienda o que la mamá y el papá entiendan lo que diga o lo que quiere decir. Digamos, puede decir amá en vez de mamá, pero ya cuenta como una palabra de su lenguaje expresivo. De 5 a 10 palabras, ¿eso es en qué tiempo? De 12 meses, de 12 meses a 15 meses, más o menos tiene que decir de 5 a 10 palabras, para decir que nuestro niño va en un desarrollo del lenguaje normal, de 5 a 10 palabras. Luego de eso, doctora, pasamos a evaluar a los niños al año y medio, de 18 meses a los 2 años, que usualmente es cuando empiezan a balbucear más, a decir más jerigonzas, a decir sonidos de animales, imitaciones de objetos, por lo menos como le hace el carro, como le hace el bus, como le hace la vaquita, todo eso e incluir por lo menos a los 2 años, por lo menos unas 30 a 50 palabras más o menos. De 30 a 50 palabras a los 2 años de edad, como el límite, ¿verdad? Pueden decir más, pero si estamos bien en las palabras, por lo menos muchas veces cuando vienen los papás en su primera consulta, muchas veces es que yo creo que solo dice 5, pero ya cuando empezamos a decir, no, pero dice agua, dice papá, dice mamá, dice pelota, entonces ya empezamos a sacar una lista y eso puede ser en inglés o en español si sus niños tienen un bilingüismo, ¿verdad? Si sus niños tienen un bilingüismo, no importa. Usted tiene que contar las palabras, ya sea en inglés y en español, y ya sacar el total de palabras. Ya después, a los 3 años, aproximadamente ya tienen que decir por lo menos 250 palabras y ya comenzar a hacer frases de 2 palabras, de 2 palabritas. Y ya entender. En el lenguaje existen 2 tipos de lenguaje, el expresivo y el comprensivo. Entonces tenemos que ir enfocándonos en los 2 a medida que el niño vaya creciendo. Si el niño entiende todas las indicaciones, entiende su nombre, entiende cómo, mira, ve a botar eso, alcánzame el agua, indicaciones fáciles, pequeñas a los 3 años, quiere decir que el niño tiene un buen lenguaje comprensivo. Pero si él no dice las palabras, ahí hay un problema en el lenguaje expresivo, en la tendencia de que él no se sabe expresar
o solo señala las cosas. Entonces, así vamos evaluando. A los 4 años, el niño ya tiene que decir por lo menos el 70% de palabras que va a decir en su vida adulta. Entonces, ya sea a los 4 años, este niño o niña no se expresa de una manera apropiada, o por lo menos dice frases de 3 o 4 sílabas, también ya tenemos que ir pensando en una intervención terapéutica para ellos. Muy bien, bueno, interesante. Vanessa acaba de romperle el corazón a tanto papá que creyeron que los niños decían pa, porque era quien más amaban, ¿verdad? Ahora resulta que el fonema es el fonema más fácil de decir para los niños, no es que amen más a papá. Bueno, no te desilusiones, ni modo. Es bien interesante porque cuántos de ustedes que están en casa, cuando tuvimos los niños pequeños o que ahora están en esta etapa de la vida, no nos preocupamos porque dijimos, ese niño no habla o habla muy poco, y realmente uno a veces pregunta y le dicen, no, me parece que está grabando, o sea, realmente está aprendiendo, y cuando suelte la lengua va a decir todo ese montón de palabras, y luego hablan hasta igual a las caricaturas que les gusta ver, definitivamente. Ahora, ¿cómo vamos notando cuando algo no va bien? Y no solo es porque hablan poco, porque me imagino que también mucho tiene que ver el carácter del niño, ciertamente, ¿no? Porque hay niños que son un poco más callados, niños que son un poco más extrovertidos. Carlita, ¿cómo funciona esto? Sí, pues realmente hemos hablado de la cronología del desarrollo normal del niño. No todos los niños van a ser cortados con la misma tijera, entonces tampoco se puede como generalizar, ¿verdad? Eso es importante que lo sepan los papis, pero sí tiene que ir alcanzando estas metas que nos hablaba la licenciada Vanessa. Ahora, existen variaciones entre cada niño, ¿verdad? De causas genéticas, factores que influyen en el momento del nacimiento, por ejemplo, los prematuros, los niños que estuvieron por algún factor, se subió la bilirrubina, hacen hiperbilirrubinemia neonatales. Esto afecta también la capacidad, muchas veces la capacidad auditiva. Es por eso que son llamados niños de riesgo, que necesitan ser evaluados. Y como bien lo mencionaban, también el ambiente sociocultural, ¿verdad? Un niño que esté bien estimulado, que no esté estimulado, o el temperamento del niño, como lo mencionabas. Todo eso va a hacernos notar, ¿verdad? Algunas alteraciones en el lenguaje del niño, pero los papis tienen que saber que no todos van a ser iguales, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Que no todos los niños se van a manifestar el trastorno del lenguaje únicamente con el problema para hablar, sino también puede haber otros tipos de conductas. Por ejemplo, un niño que esté agitado, desobediente, irritable, oposicionista, agresivo, ¿verdad? Puede ser una de las manifestaciones clínicas del niño. O al contrario, un niño excesivamente tranquilo, que se aísla, ¿verdad? Que no le gusta el contacto social. No únicamente porque haya un trastorno del lenguaje, sino que hay que hacer diagnósticos diferenciales de muchas otras cosas, como por ejemplo un trastorno de espectro autista, un problema auditivo, que a eso es lo que va enfocado el abordaje multidisciplinario de este tipo de patologías. No únicamente lo identifica el pediatra, no únicamente tiene que ir al neurólogo, sino que somos varios los que intervenimos, un fonoaudiólogo, un neurofisiólogo que hace la evaluación auditiva, etcétera. Muy bien, bueno, y aquí entra todo y empiezan a hacer evaluaciones de todo, porque también va mucho la oclusión, la boca, los dientes, si el niño comió, el masticar y todo esto. Ya vamos a estar hablando de cómo influye en una buena pronunciación de sus palabras, etcétera. Todo eso lo vamos a hablar al volver. Vámonos a una pausa y regresamos. Donar sangre es dar vida. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Acércate a Hospital Médico Quirúrgico del ISSST o llama al 2591-5500. Si tuviste COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Grupo Megavisión.
Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar ahí hasta su hogar. En esta ocasión que estamos en nuestro programa. Fíjense que quiero traer a cuenta, hoy en tiempos de pandemia con el COVID-19, usted habrá escuchado por todos lados, redes sociales, la necesidad de oxígeno, que si el oxígeno, que si el manómetro, que si el flujómetro, que si medimos y compramos oxímetros de pulso. Bueno, hay muchísimas dudas alrededor realmente del oxígeno y de cuáles son sus usos realmente y cuál es la necesidad en el caso del COVID-19. Y precisamente para eso tenemos en línea al doctor Mariano Chávez, él es médico intensivista, y tenemos a la ingeniero Margarita Morales, subgerente de gases especiales y medicinales. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero Margarita? Mucho gusto. Mucho gusto, buenas tardes. Gracias por el espacio que nos dan en su programa. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Doctor Mariano, qué gusto de verdad tenerlo por acá. Cuéntenos un poquito realmente para que la gente que esté en casa entienda qué es el oxígeno, cuál es la importancia tan vital que esto tiene y especialmente la connotación hoy día con el COVID-19. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, realmente el tema de la oxigenoterapia, un tema muy importante. Queremos transmitir a la población la importancia de esta terapia, pero antes de iniciar con hablar de los sistemas, hacerles una introducción de cómo es el oxígeno. El oxígeno, como la mayoría sabrá, es un gas disuelto en el ambiente. El gas disuelto en el ambiente que representa un 21% del total del aire que todos respiramos. Cada vez que nosotros ventilamos, metemos aire a los pulmones, 21% de ese aire representa oxígeno. En condiciones normales, sin enfermedad pulmonar, ninguna infección, ninguna enfermedad inflamatoria, el 21% del aire es suficiente para suplir las necesidades de todos los órganos del cuerpo. Nosotros somos eminentemente aerobios, quiere decir que funcionamos con oxígeno, no hay problema si los niveles de oxígeno están dentro del rango, ¿verdad?, fisiológico, pero si llega una enfermedad o alguna condición que los niveles de oxígeno aportados disminuyen, pues los órganos entran en falla de funcionamiento. Es porque el oxígeno es como una moneda de recambio, una moneda de recambio energético por el cual cada uno de los órganos, no hay escasos tejidos del organismo, funcionan sin oxígeno, como por ejemplo la córnea, que es un tejido que puede estar sin oxígeno, pero de ahí absolutamente todos. Ahora, cuando un órgano está desprovisto de oxígeno, presenta manifestaciones clínicas, que es lo que vemos nosotros en los pacientes. En el caso de COVID-19, como hemos venido viendo a través del tiempo, es una enfermedad que hemos ido conociendo, que al principio se pensaba que solo eran síntomas de cansancio, pero ahora hemos visto que hay síntomas gastrointestinales por afección obviamente intestinal, hígado, afección cardíaca, afección cerebral, afección incluso de los músculos que se presentan con dolores de cuerpo intensos. Así es que cuando hay una situación donde hay un daño a órganos como la infección por COVID-19, como el COVID-19, el 21% ya no es suficiente para alcanzar los niveles adecuados. Y es ahí donde entra en juego la oxigenoterapia, que es brindar oxígeno por encima del 21%. Muy bien, interesante. Ahora bien, ingeniero, siempre hemos visto todos estos tanques de oxígeno de diferentes tamaños y todo. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo realmente, cómo lo embotellan, por si le podemos llamar de alguna manera? ¿Cómo lo medimos? ¿De qué forma lo administramos? ¿Qué es lo que se necesita? Porque mucha gente hoy día quisiera tener un tanque de oxígeno en su casa por cualquier cosa, porque así somos los salvadoreños. Pero realmente hablemos un poquito de los tanques de oxígeno. Respecto a los tanques de oxígeno, tenemos distintos tamaños. Nosotros en la empresa lo medimos en pies cúbicos, porque el oxígeno es un gas que se envasa a alta presión, ¿verdad? Estamos hablando de 2.000 libras de presión, las cargas de los gases. Entonces, nosotros cuando viene el paciente, ¿verdad?, ahora estamos pidiendo receta médica, ¿verdad?, para poder vender el oxígeno, ya que el oxígeno también es considerado como un medicamento. Entonces, depende de los litros por minuto que le recete el doctor, es el tipo de cilindro o de suministro que nosotros le podemos ofrecer. Desde cilindros de 23 pies cúbicos, que son los cilindros que andan en carretillas, que vemos a veces a los pacientes que andan con su carretilla, con su cilindro chiquitito, ¿verdad?, en las calles, o desde los cilindros más grandes como los que se ven ahí en pantalla al fondo,
¿verdad? Que son los de 220, 300 o 370 pies cúbicos, que esos ya son para un paciente que tiene un flujo de oxígeno mayor. También tenemos la otra opción, ¿verdad? Que son los concentradores de oxígeno. Los concentradores de oxígeno son para pacientes que van a estar en casa y que pueden tener flujos de oxígeno entre 1 a 5 litros por minuto. Ya si el flujo es mayor, entonces se recomienda usar cilindros y depende del flujo, como le comentaba, ¿verdad? Es la cantidad de cilindros que el paciente necesita para tener un inventario de seguridad en su casa. También para la aplicación de la oxigenoterapia es necesario que el paciente, si va a utilizar oxígeno, tenga un regulador. Y es bien importante aclarar que tiene que ser un regulador de flujo, porque hemos visto que se ha querido utilizar el tema de los reguladores que sirven para la soldadura, pero esos son para presión, no flujo, ¿verdad? Necesitan también, pues lo que se ve en pantalla, el vaso humidificador, la cánula nasal y el agua destilada para colocar adentro del vaso, ¿verdad? Cuando vienen a comprar acá a nuestros clientes, nosotros les explicamos un poquito cómo conectar el regulador para evitar que tengan problemas al instalarlo en su casa. Bueno, muy interesante, de verdad, ingeniero, porque entonces no es solo cuestión de tener un tanque de oxígeno, necesitamos el regulador, que en muchas es lo mismo un regulador, o el nombre al flujómetro que le llamamos muchas veces en los hospitales, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. El regulador medicinal es el que utiliza flujo, ¿verdad? Y pues conocido como regulador, flujómetro, hay gente que también le dice manómetro, hasta pero manómetro. Al final es el mismo. Es el mismo. Ahora, doctor, la forma en que se va a administrar el oxígeno es algo que no es la misma para todo el mundo. Definitivamente tiene que ser evaluado por el médico que lo es tratante. Y más o menos, ¿qué puede pasar si yo le doy más litros de oxígeno a un paciente que no lo necesita? Muy bien, como habíamos mencionado, el oxígeno debe tomarse como un medicamento, debe verse de esa forma, ya que no podemos automedicarnos y por ende la población no puede autoindicarse oxígeno, porque primero necesita ver si tiene una indicación clínica como tal, y segundo, ver qué dosis va a tener. En este caso la dosis es el litraje, y tercero, mediante qué dispositivo lo va a aplicar. Entonces las tres cosas, la evaluación clínica, el litraje y el dispositivo que se va a utilizar son muy importantes. De evaluación clínica depende, porque dividimos la oxigenoterapia en dos grandes grupos. Primero la oxigenoterapia intrahospitalaria y la oxigenoterapia domiciliar. A la vez esta oxigenoterapia domiciliar está en aquellos pacientes crónicos, aquellos pacientes que tienen una enfermedad que de por vida necesitan andar con el oxígeno, ya sea por 24 horas o por ciertas horas del día, pero son patologías crónicas, enfermedades crónicas en las cuales ya tienen un seguimiento, ya tienen un control. Y el otro grupo, estamos hablando de aquellas enfermedades agudas, aquellas enfermedades que el paciente estaba bien durante unos días y súbitamente, o en cuestión de horas o días, presenta una afección de la saturación de los niveles de oxígeno, en este caso como COVID-19, que no es la regla que una enfermedad aguda se trate en casa. Generalmente aquellas enfermedades que comprometen la oxigenación es intrahospitalario, pero como estamos en una situación de pandemia, se tienen que optimizar los recursos. Y ahí es donde va nuestra charla, nuestro objetivo, de que aquellas personas que necesiten oxigenoterapia domiciliar siempre deban tener una evaluación médica, un médico de cabecera quien les haga la evaluación clínica para ver si primero es apto para manejarse en casa o ya no es apto y mandarlo intrahospitalario, y si es apto para manejarse en casa, de ver cuánto es el litraje que se le va a colocar, dependiendo la evaluación, ¿verdad? No es lo mismo indicar 3 litros, 2 litros por minuto, a indicar ya un sistema que requiera 10 litros por minuto. En base a eso, se escoge el dispositivo. Si es menos de 5, hasta 5 litros por minuto, pues se opta por una cánula nasal. Si es por encima de 5 litros por minuto, o sea, una demanda mucho más alta, se opta por la mascarilla, ¿verdad? Ahora, de eso depende el tamaño del cilindro que le van a ofertar cuando llegue con el personal de Infrasal. No le podrá ofertar un cilindro de los más pequeños con un litraje muy alto y viceversa. Lo importante es que deba llevar esa conexión de la evaluación clínica, porque muchas veces tiene oxigenoterapia en casa,
pero el médico va a dictaminar cuando ya no será posible mantenerlo en casa y sea necesario traslado a un hospital. Ahí estábamos viendo más o menos la cantidad de litros por minuto y cuánto oxígeno trae cada uno de los diferentes cilindros. Ingeniero, más o menos cuánto estará durando. Obviamente eso dependerá de a cuántos litros por minuto un paciente necesita el oxígeno, pero más o menos cuánto dura un cilindro en casa para un paciente, un cilindro pequeño. Un cilindro pequeñito para un paciente en casa le puede estar durando 2 horas, el de 23 pies cúbicos, ¿verdad? O sea, es un tiempo bastante corto. Por eso para un paciente que está a 5 litros por minuto podemos recomendar un cilindro de 220 pies cúbicos o de 370. ¿Verdad? Que el de 370 le puede llegar a durar 27 horas, ¿verdad? Estamos hablando de un poco más de un día, y el de 220 le puede llegar, 32 horas, y el de 220 le puede llegar a durar 19 horas. O sea, prácticamente ahí tiene cubierto casi las 24 horas del día y puede tener 2 cilindros, uno para mientras el paciente lo utilice, luego el cambio y hacer la compra nuevamente a Infrasal para el paciente que necesite oxígeno por esta pandemia. Por lo tanto, estamos hablando que un paciente, porque doctor Chávez, un paciente que está enfermo de COVID-19 y que necesita oxigenoterapia, anda más o menos en promedio ahorita, que ¿cuántos días? El que está apto para manejarse en casa, como en promedio, ¿cuántos días estará necesitando oxígeno? Sí, la evolución de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19, manifestado por múltiples afecciones orgánicas, la afección pulmonar, la fase pulmonar, se da a partir entre el 8º al 10º día. Paciente que inicia con las manifestaciones, posterior al periodo de incubación, empezamos el día 0 hasta el día 8. Generalmente los pacientes cuando van a presentar fase pulmonar, fase de cansancio, disnea, como se le llama en medicina, es a partir del 8º día. El día 8, 9, 10, 11 y 12 son los días decisivos, cuando el paciente va a estar la cascada inflamatoria en su máximo esplendor y prácticamente será esa semana, promedio entre el día 8 al día 14. El día 8 al día 14 va a dictaminar si el paciente se va a poder seguir manejando en casa o progresivamente va a ir deteriorándose y presentando más disnea, más cansancio y va a ser necesario el traslado hacia un hospital. Importante que en COVID-19 no solo es el aporte de oxígeno. Un paciente puede tener la máxima cantidad de oxígeno aportada, pero si la cascada inflamatoria no cede, si la carga viral fue alta, si el sistema inmunitario no logra neutralizar eso, va a continuar el proceso inflamatorio y el paciente va a presentar fatiga muscular. El paciente va a tener oxígeno probablemente al 100%, pero él va a seguir respirando como acabado de hacer ejercicio. Esa fatiga muscular lo va a llevar a falla respiratoria. Eso es lo que no debe pasar intradomiciliar. Por eso el médico tiene que captar ese momento y referirlo inmediatamente y abortar la terapia intradomiciliaria. Muy bien. Ingeniero, el uso correcto y los cuidados de estos cilindros cuando de proveedores de oxígeno. Los cilindros pues deben mantenerse siempre sujetados, ¿verdad? Porque son de metal, ¿verdad? Pueden caerse, sobre todo que aquí en el país pues no sabemos en qué momento va a temblar. Entonces la recomendación que se da para el paciente en casa es que siempre los tenga sujetos a una estructura fija con alguna cadena, un lazo, una faja, ¿verdad? También que se mantengan alejados de fuentes inflamables, ¿verdad? No cerca de la cocina, y aclararles que el oxígeno no arde, o sea, el oxígeno no se va a quemar, pero sí es comburente, ¿verdad? Entonces lo que hace él es acelerar el fuego, o sea, hace que el fuego se haga como más vivo al estar en presencia de oxígeno. Entonces eso sí es súper importante, que no esté cerca de cocina, que tampoco hayan parientes del enfermo o que el mismo paciente esté fumando, ¿verdad? Que se espera que en este caso por la recuperación no se haga, ¿verdad? Otra cosa importante es no golpear los cilindros, ¿verdad? Cuidarles mucho su tapón, porque es como la parte más frágil del cilindro, y básicamente tratarlos con mucho cariño, no dejarlos expuestos al sol, no dejarlos expuestos a la lluvia, ¿verdad? Porque el metal puede tender a dañarse. Muy bien. ¿Cuáles serían los efectos secundarios del uso incorrecto del oxígeno suplementario, doctor Chávez?
Muy bien, hay que recordar que el oxígeno debe tener una indicación precisa, porque tanto los niveles bajos de oxígeno como los niveles altos, o sea, supraóptimos de oxígeno, son deleterios. ¿Qué pasa si un paciente está hiperoxémico, como se conoce? La hiperoxemia, los niveles demasiado altos de oxígeno promueven inflamación. De por sí, COVID-19 ya es una enfermedad sumamente inflamatoria. El oxígeno por niveles supraterapéuticos va a disparar nuevas cadenas, nuevas cascadas proinflamatorias. La molécula de oxígeno se convierte en algo que se conoce como radicales libres. Los mismos radicales libres empiezan a inflamar todas las células de diferentes órganos, lo que lleva a empeorar la condición clínica, mayor inflamación del pulmón, y puede tener como un efecto de rebote. A la vez, los niveles 100% a nivel de los pulmones, a nivel de los alvéolos, provoca algo que es el cierre de las vías respiratorias, el colapso de los alvéolos, porque el oxígeno al 100% se absorbe. Entonces no queda un gas que sea diferente a oxígeno dentro de los pulmones, y eso puede empeorar la situación. Bajo ninguna perspectiva debe tener alguien oxígeno, alguien que no lo necesita, porque primero que estamos suboptimizando el recurso, porque probablemente lo requiera alguien que realmente esté en una condición que lo amerite, y esa persona lo que está haciendo es promoviendo más inflamación. Por eso hacemos hincapié, debe tener una evaluación médica, una evaluación clínica, una prescripción, y con la prescripción se solicita el oxígeno. Ok, muy bien. Bueno, realmente muy interesante. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado en este bloque para poder conocer un poco más sobre la oxigenoterapia, el cuidado, los cilindros. Definitivamente muy interesante. Gracias a ambos. Y les deseo que todo esté bien. Gracias a ustedes. Muchísimas Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, vámonos a una pausa y continuamos con más del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando sobre el desarrollo del lenguaje infantil. Y bueno, ya hablamos que no todos los niños van a ir cortados con la misma tijera, definitivamente. Pero hay más o menos pautas que tenemos que ir nosotros conociendo, y cada padre conociendo a su hijo, y pues ir determinando si en un momento algo no va bien. Entonces habíamos quedado en esa idea, Carlita. No sé si había terminado de mencionar algunas de las cosas que teníamos que estar pendientes como padres. Sí, ya había mencionado pues y la doctora, la licenciada también, las edades en las que debemos de estar sabedores los padres de los hitos del lenguaje que tiene que tener nuestro bebé, y hay algunos datos de alarma, ¿verdad?, que los padres tienen que reconocer siempre, que son signos de bandera roja, ¿verdad?, para un papá. Por ejemplo, que a los 10 meses el niño su lenguaje expresivo no balbucee a los 10 meses, es un signo de alarma, un signo de bandera roja, o que no voltea su nombre también. Que a los 18 meses no diga 10 palabras, ¿verdad? Bien lo decía la licenciada Chicas, alrededor de los 2 meses, de 5 a 10 palabras tiene que tener un niño. Que a los 24 meses no anuncie 2 palabras, ¿verdad? O que haga frase de 2 palabras. Esta es bien fácil para los papis porque van generalmente con la edad el número de palabras que tiene que incorporar en la oración el niño. A los 2 años, 2 palabras. A los 3 años, 3. A los 4, 4, ¿verdad? En su manera de expresarlo, pero tiene que integrar 2, 3, 4 palabras, ¿verdad? Alrededor de los 2 añitos, entre 20 a 50 palabras. Muy bien. Vanessa, hablemos un poco entonces de la estimulación. ¿Qué es lo que las mamás que están con bebés chiquitos ahorita tienen que empezar a hacer para ir estimulando el mejor tipo de desarrollo del lenguaje? Sí, así es, doctora. Tenemos que fijarnos bien desde el momento de nacimiento de nuestros niños para ver si el primer estímulo, que es como el de succión, si los niños, desde ese momento, desde la parte de fisioterapia también se trata de eso, que si los niños no tienen
el nivel de succión para amamantarse o para tomar su biberón, también desde ahí tenemos que ver otro tipo de problema, que es el problema de la motricidad fina de toda la cavidad oral. Entonces también el movimiento de la lengua, tal cual lo decía la doctora, el proceso de masticación, ya cuando empiezan a comer, a masticar, a tragar, también es muy, muy importante, porque ¿qué pasa? La estimulación comienza a través de los alimentos también, a través de si su niño o su niña toma bien su pecho, toma bien, agarra bien las texturas de los alimentos. También es muy importante las texturas que van adquiriendo conforme a la alimentación. Entonces, toda esa manera es una manera y una forma ideal de estimularlos. Después del año, usualmente los pediatras empiezan ya a tener otro tipo, bueno, desde los 6 meses los pediatras empiezan a dejarle a la mamá los tipos de alimentación. Entonces, ahí es de respetarlos totalmente, porque es una forma de estimularlos para que ellos adquieran los diferentes sabores y texturas en la boca. ¿Por qué? Porque eso le va a dar la capacidad de hablar y de pronunciar bien sus palabras. Entonces es muy, muy importante que tengamos en cuenta eso, doctora, para que, digamos, no lleguemos a los 2 años y dándole papilla todavía. Vanessa, incluso se habla de utilizar la cucharita y llenarles los cachetitos, la nariz, para estimularlos, que los niños saquen la lengua y de esta forma movilicen la lengua. Y estos ejercicios les sirven para fortalecer la musculatura, que posteriormente les va a ayudar no solo a la masticación, sino también al habla. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Ok. Estás viendo Salud TV. Muy bien, y continuamos hablando de la estimulación para ese buen desarrollo del lenguaje infantil. Habíamos dejado a Vanessa ahí hablando de la importancia de las texturas de los alimentos. Hablábamos también del estímulo con la cuchara. ¿Qué otras cosas pueden hacer las mamás y los papás, Vanessa? Ya se nos está terminando el tiempo, así que vamos dando como puntuales los consejos. Ok, muy bien. Eso es muy importante, respetar la alimentación que vaya determinando el pediatra, ser conscientes de que si nuestro niño no mastica bien, acudir a un especialista también. Si vemos que nuestro niño también no escucha o no atiende indicaciones de manera adecuada, también buscar la ayuda de un fonoaudiólogo, de un profesional o de un neurólogo, en el caso de que nosotros veamos más allá que nuestros niños tienen un retraso en su desarrollo del habla o del lenguaje expresivo o comprensivo también. Entonces también tratar de acudir lo más pronto posible, no decir, ay, ya va a hablar. El papá habló a los 3 años. Así era el papá, ya va a hablar. Eso no. Entonces, o el papá es que no habla mucho. No, es de atender rápidamente esos problemas, porque acordémonos que a través del lenguaje también nosotros aprendemos mucho toda nuestra parte cognitiva. Entonces es muy, muy importante. Muy bien. Tu mensaje final, doctora Carla. Sí, importante que sepan los papis que alrededor de los 3 años el niño ya comprende y tendría que expresar bien el lenguaje a través de la estimulación de la mami. Es importante que los papis sepan que hay un retraso simple del lenguaje, que es el que usualmente dicen, el papá es así, la mamá fue así, ¿verdad? Ya lo va a superar. Ese es un retraso simple del lenguaje. Pero lo que pretendemos identificar tempranamente ya es un trastorno del desarrollo del lenguaje, que incluso algunos son fisiológicos, como por ejemplo la dislalia, que es cuando el niño se le dificulta repetir la R, las palabras más complejas, ¿verdad? Es usual hasta los 4 años, pero lo que pretendemos identificar tempranamente son los trastornos del desarrollo del lenguaje, porque si bien no me dejara mentir la licenciada Chicas, un niño que llegue a los 5 años con un trastorno del lenguaje es de muy mal pronóstico para que él pueda desarrollar bien su manera de comunicarse. Muy bien. Bueno,
Se nos terminó el tiempo. Carlita, Vanessa, no me queda más que agradecerles de verdad por haber compartido este día con nosotros, los televidentes, sus conocimientos y experiencia. Les agradezco y espero reunirnos nuevamente pronto. Gracias. Gracias, Bueno, doctora. Gracias. A ustedes les doy las gracias por haberse estado en sintonía con nosotros. El día de mañana los temas relacionados, o mejor dicho, dedicados a las reinas del hogar, estaremos hablando de las manchas en el rostro, así que no se lo pierdan. Por hoy los dejo con esa edición de Mediodía de TN 21. Que disfrute su jueves y que Dios los bendiga. Para prevenir las posibles dificultades y favorecer un adecuado desarrollo del lenguaje en los niños, se deben de tener en cuenta algunos aspectos que te mencionamos a continuación. Promueve el balbuceo. Inicialmente los bebés de 0 a 3 meses darán inicio al balbuceo, donde producirán sonidos imitando la entonación de los adultos. Es importante mostrarnos receptivos y responder al balbuceo del bebé para que continúe haciéndolo. Activa la estimulación auditiva. Dado que el lenguaje se da a partir de lo que escuchamos, es necesario que el sentido de la audición se estimule desde la infancia, para que el proceso de desarrollo del lenguaje se pueda llevar a cabo con el mayor éxito posible. También puedes realizar ejercicios de estimulación. Intenta provocar la expresión espontánea, hablando y explicándole al niño todas las actividades cotidianas, con palabras cortas y claras. Esta vez, la celebración será diferente. No habrá abrazos, ni besos, ni reuniones. Probablemente será un día más, lleno de mucho trabajo. Por eso, queremos utilizar este espacio para darte las gracias por todo el tiempo lejos de tu familia, porque aunque tienes miedo como nosotros, sigues en la primera línea, luchando a diario para salvar vidas. Gracias por ponerte tu nuevo traje de superhéroe y portarlo durante esas jornadas que parecían interminables. No nos alcanzan las palabras para darle las gracias a todos los médicos salvadoreños que celebran su día en este mes de julio. ¡Feliz Día del Médico! Te desea Salud TV.